¿Alguna vez dijiste algo sin pensar que terminó cambiando la vida de alguien? La madre de Matías era atea militante. Nunca hablaba de Dios. Pero un día, cuando su hijo de 8 años señaló una imagen de Cristo y preguntó, ¿quién es ese Señor?, ella respondió sin pensar, dicen que murió por ti. No le dio importancia. Era solo una respuesta para salir del paso. Pero esas 5 palabras se quedaron con Matías durante 12 años. Lo llevaron a una conversión profunda a los 18. Lo llevaron al seminario a los 20. Y lo más sorprendente, lo llevaron a convertir a toda su familia, incluida esa madre atea que plantó la semilla sin saberlo. Este es el testimonio de un seminarista que está a 1 año de ser ordenado sacerdote y de una familia entera que encontró a Cristo a través de él. Tenía 8 años cuando vi por primera vez a ese hombre cargando una cruz. Era una tarde de otoño en Buenos Aires. Caminaba con mi madre por la calle Defensa cuando señalé un edificio enorme con torres que tocaban el cielo. «Mamá, ¿qué es ese edificio?», le pregunté. «Es una iglesia», respondió ella sin mucho interés. Mi madre era atea, nunca hablaba de Dios, nunca rezaba, nunca nos llevaba a ningún lugar religioso. «¿Podemos entrar?», insistí. Ella suspiró. «Está bien, pero solo un momento». Entramos a la Basílica de San Francisco. El interior era oscuro, con techos altísimos y velas encendidas por todos lados. Había un olor a cera y a algo más que no podía identificar. Y al fondo, al lado derecho, había una imagen que me detuvo en seco. Un hombre con una corona de espinas cargando una cruz enorme sobre sus hombros. Tenía la ropa desgarrada, su rostro estaba lleno de dolor y había sangre en su frente. Me acerqué despacio. Algo en esa imagen me atraía y me asustaba al mismo tiempo. «Mamá», pregunté sin apartar la vista, «¿quién es ese señor?». Mi madre miró la imagen con indiferencia. Luego me respondió con una voz que no tenía emoción alguna. «Dicen que murió por ti». No dijo nada más. Me tomó de la mano y salimos de la iglesia, pero esas 5 palabras se quedaron conmigo durante los siguientes 12 años. «Dicen que murió por ti». Mi nombre es Matías Andrés Morales Torres. Tengo 26 años. Hoy soy seminarista diocesano en mi 6º año de formación. En 1 año seré ordenado sacerdote. Pero antes de llegar aquí, pasé por un desierto espiritual que casi me destruye. Y lo más sorprendente de mi historia no es solo mi propia conversión, sino que toda mi familia, cada uno de ellos, terminó siguiéndome a la Iglesia Católica. Crecí en una familia que era un caos religioso. Mi madre Clara era atea militante, profesora de biología, hija de republicanos españoles exiliados que odiaban a la iglesia por el papel que jugó en la guerra civil. Para ella, la religión era superstición y control. Mi padre Roberto era agnóstico indiferente. No negaba a Dios, pero tampoco le importaba. Decía que la religión era algo personal y que no tenía tiempo para eso. Mi hermana mayor, Lucía, 12 años mayor que yo, se había convertido al evangelicalismo pentecostal a los 20 años y llevaba 10 años en esa iglesia cuando yo era niño. Y mi hermano Santiago, 4 años menor que yo, seguía los pasos de mi madre. Ateo convencido, burlón de cualquier cosa religiosa. En mi casa nunca se hablaba de Dios, excepto cuando Lucía venía a visitarnos e intentaba evangelizarnos, lo que terminaba en peleas con mi madre. Yo crecí sin identidad espiritual. No sabía qué creer, pero sentía un vacío que no podía explicar.
De los 8 a los 12 años, esa imagen del hombre con la cruz me perseguía. A veces, caminando por la calle, pensaba, ¿será verdad que murió por mí? ¿Por qué haría eso? Pero no tenía a quien preguntarle. Mi madre se burlaría. Mi padre diría que no importa. Lucía me llevaría a su iglesia evangélica y Santiago era demasiado pequeño. A los 12 años intenté llenar ese vacío con videojuegos. Pasaba 6, 7 horas al día jugando en línea. Luego fue internet, videos, redes sociales, cualquier cosa para no pensar en la pregunta que me perseguía. ¿Para qué estoy vivo? A los 16, mi hermana Lucía me invitó a su iglesia evangélica. Fui durante 6 meses. Las reuniones eran emotivas, con música fuerte, gente llorando, levantando las manos. Sentía emoción, sí. Pero no sentía encuentro, era como estar en un concierto, no en un encuentro con Dios. Después de 6 meses, dejé de ir. Lucía estaba decepcionada. A los 17 volví al ateísmo. Intenté convencerme de que mi madre tenía razón, que Dios era un invento, que la religión era para gente débil. Leí libros de Richard Dawkins, veía debates de ateos en YouTube, pero el vacío no se iba, se hacía más grande. A los 18 años tuve una crisis existencial brutal. Era el 14 de marzo de 2017, 2:30 de la madrugada. Estaba en mi cuarto, llorando sin control. Había pasado las últimas 3 horas leyendo sobre filosofía nihilista, sobre cómo la vida no tiene sentido, sobre cómo todo termina en nada. Y pensé, ¿para qué vivir si todo termina en nada? En ese momento, sin saber por qué, recordé la imagen del hombre con la cruz, el que vi cuando tenía 8 años, y recordé las palabras de mi madre. Dicen que murió por ti. Me senté en la cama y me pregunté en voz alta, ¿realmente murió por mí? ¿Por qué? No recibí respuesta esa noche, pero algo cambió en mí. Decidí que tenía que averiguarlo. Al día siguiente, 15 de marzo de 2017, salí de mi casa sin rumbo fijo. Caminé durante 1 hora por Buenos Aires y sin planearlo terminé frente a la Basílica de San Francisco, la misma iglesia de mi infancia. Eran las 7 de la tarde. Había gente entrando. Decidí entrar también. Había una misa comenzando. Me senté en la última banca sin saber qué esperar. La misa era completamente ajena para mí. No entendía los rituales, las respuestas, los cantos. Pero cuando llegó la consagración, algo pasó que no puedo explicar con palabras. El sacerdote alzó una hostia blanca y dijo, «Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Luego alzó un cáliz y dijo, «Esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados». Y en ese momento sentí una presencia. No vi nada, no escuché una voz audible, pero sentí que alguien estaba ahí, frente a mí, mirándome. Sentí un calor en mi pecho que no era físico. Olí incienso aunque no había nadie incensando cerca de mí. Y escuché en mi interior con una claridad que nunca había experimentado. Sí, morí por ti y te estoy esperando. Empecé a llorar. No podía controlarme. La gente a mi alrededor me miraba, pero no me importaba. Lloré durante toda la misa. Lloré de alivio, de alegría, de algo que no puedo nombrar, porque después de 18 años de vivir en un vacío existencial, finalmente había encontrado lo que estaba buscando. Después de la misa, me acerqué al sacerdote. Se llamaba Padre Ignacio Ruiz. Tenía como 50 años, con barba gris y una mirada amable. «Padre», le dije, todavía con los ojos rojos, «necesito hablar con usted». Me llevó a una salita al lado de la sacristía. Le conté todo, mi familia atea, mi búsqueda, mi crisis, lo que acababa de experimentar. Él me escuchó sin interrumpir. «Matías», me dijo cuando terminé, «lo que experimentaste es real.
es Cristo llamándote. Pero quiero advertirte, este camino va a costarte. Tu familia no lo va a entender. Tus amigos te van a rechazar. Va a ser difícil. ¿Estás preparado? No sé si estoy preparado, le respondí, pero sé que no puedo ignorar lo que acabo de sentir. El padre Ignacio me inscribió en catecismo para adultos. Durante los siguientes 6 meses estudié la fe católica, leí el catecismo, las encíclicas, los evangelios. Aprendí sobre la Eucaristía, los sacramentos, María, los santos, y cada cosa que aprendía tenía sentido de una forma que nada más en mi vida había tenido. El 15 de agosto de 2017, fiesta de la Asunción de María, fui bautizado y confirmado. Recibí mi primera comunión. Cuando el padre Ignacio me puso la hostia en las manos y dijo, el cuerpo de Cristo, lloré otra vez. Porque era Él, realmente era Él. Pero mi familia colapsó, mi madre se puso furiosa. Te lavaron el cerebro, me gritó. Eres un traidor a todo lo que esta familia representa. Mi padre estaba decepcionado. Pensé que eras más inteligente que esto, me dijo. Lucía estaba confundida. Me había visto rechazar su iglesia evangélica, pero ahora me había hecho católico. Estás en la iglesia falsa, me decía. Los católicos adoran imágenes. Santiago, mi hermano menor, se burlaba de mí en redes sociales. Perdí a mi novia, que era atea como mi madre. Me dejó diciendo que no podía estar con alguien fanático religioso. Perdí amigos de la universidad. Algunos me llamaban directamente idiota por creerme cuentos de hadas. Durante 6 meses después de mi conversión, dudé si había hecho lo correcto. ¿Y si estaba loco? ¿Y si todo lo que había sentido era emocional, no real? Pero cada domingo, cuando iba a misa y recibía la Eucaristía, esa duda se disolvía, porque lo que sentía no era emoción, era presencia real. Y entonces, en diciembre de 2017, pasó algo que no esperaba. Era el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Había adoración eucarística en la basílica. Fui después de clases, me arrodillé frente al Santísimo expuesto, mirando la hostia consagrada en la custodia dorada, y escuché otra vez esa voz interior, clara como el agua. Te estoy llamando para que seas sacerdote. ¿Me paralicé? No, Señor, pensé. Cualquier cosa menos eso. Quiero casarme, tener hijos, tener una vida normal. No quiero ser sacerdote. Pero esa voz no se fue. Durante un año entero, cada vez que iba a misa, cada vez que oraba, escuchaba lo mismo. Te estoy llamando. Resistí durante 12 meses. Hablé con el padre Ignacio. Él me dijo, Matías, la vocación sacerdotal no es un deseo tuyo, es un llamado de Dios. Puedes resistir, pero no vas a tener paz hasta que digas que sí. En febrero de 2019, a los 20 años, entré al Seminario Diocesano de Buenos Aires. Mi familia explotó. Mi madre dejó de hablarme completamente. Mi padre me dijo, estás desperdiciando tu vida. Podías ser ingeniero, médico, cualquier cosa, y elegiste ser cura. Lucía lloraba diciendo que estaba más perdido que nunca. Santiago me bloqueó de todos lados. Los primeros años en el seminario fueron los más difíciles de mi vida. No por la formación, eso era hermoso, sino por la soledad. Mi familia me había cortado. No tenía apoyo de nadie excepto el padre Ignacio y mis hermanos seminaristas. Pero entonces, en septiembre de 2020, algo inesperado pasó. Mi padre Roberto tuvo un infarto. Tenía 55 años. Mi madre me llamó desde el hospital, llorando. Era la primera vez que hablábamos en 1 año y medio. Matías, tu padre está grave. Ven. Fui inmediatamente. Cuando llegué al hospital, mi padre estaba estable, pero asustado. Lo vi en la cama, conectado a tubos, y me di cuenta de algo. Mi padre, que toda su vida había sido agnóstico indiferente, tenía miedo de morir. Me senté junto a su cama
Él tomó mi mano. Matías, me dijo con voz débil, si hay un Dios, ruégale por mí. Saqué el rosario de mi bolsillo. Papá, ¿me dejas enseñarte a rezar? Él asintió. Durante los siguientes 3 meses de su recuperación, visité a mi padre 3 veces por semana. Le enseñé el Padre Nuestro, el Ave María, el rosario. Le llevé una Biblia. Leímos juntos los evangelios y poco a poco vi a mi padre cambiar. En diciembre de 2020, mi padre fue bautizado, confirmado y recibió su primera comunión en una ceremonia privada en la basílica. El padre Ignacio presidió. Mi madre asistió, pero se mantuvo al fondo con los brazos cruzados, en silencio. Después de la misa, mi padre me abrazó llorando. Cuando casi muero, me dijo, entendí que tu madre y yo habíamos construido nuestra vida sobre arena. Gracias por mostrarme la roca. 1 año y medio después, en marzo de 2022, mi hermano Santiago, que entonces tenía 20 años, cayó en una depresión severa. Dejó la universidad, no salía de su cuarto. Mi madre, desesperada, me llamó otra vez. Matías, tu hermano está muy mal. Dice que quiere desaparecer. Por favor, ven. Pasé 2 meses visitando a Santiago casi todos los días. No le predicaba, solo lo escuchaba. Le hablaba de filosofía, de sentido de vida. Le regalé una Biblia y un libro de Viktor Frankl sobre encontrar significado en el sufrimiento. Un día, Santiago me dijo, tú tenías mi edad cuando te convertiste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo sabías que Dios era real? Le conté mi experiencia en la basílica, lo que había sentido durante la consagración. Él me escuchó en silencio. ¿Puedo ir contigo a misa?, me preguntó. En junio de 2022, Santiago asistió a su primera misa católica con mi padre. Yo estaba en el altar ayudando al sacerdote como seminarista. Vi a mi hermano en la tercera fila, al lado de mi padre. Y durante la consagración, vi cómo mi hermano empezaba a llorar, exactamente como yo había llorado 5 años antes. En agosto de 2022, Santiago fue bautizado. Hoy estudia filosofía en la universidad y me ha confesado que también está considerando la vocación sacerdotal. Pero la conversión más difícil fue la de mi hermana Lucía. Lucía había sido evangélica pentecostal durante más de 15 años. Rechazaba el catolicismo con pasión. Decía que adorábamos imágenes, que María no era mediadora, que los santos eran idolatría. Durante años intenté hablar con ella, pero se negaba a escuchar. En noviembre de 2023, Lucía estaba embarazada de 6 meses cuando tuvo un aborto espontáneo. Perdió a su bebé, una niña. Estaba devastada. La visité en su casa. Estaba sentada en el sofá con los ojos vacíos. Los hermanos de mi iglesia me dicen que no llore, me dijo, que fue voluntad de Dios, que tenga fe, pero yo quiero llorar por mi bebé. Lucía, le dije, llora todo lo que necesites. Dios llora contigo. Ella me miró sorprendida. ¿En serio? Jesús lloró por Lázaro. María lloró al pie de la cruz. Llorar no es falta de fe, es ser humano. La llevé a hablar con el padre Ignacio. Él le explicó la doctrina católica sobre los bebés que fallecen sin bautismo. Están con Dios, bautizados por deseo. Le sugirió darle un nombre a su bebé y hacer una pequeña liturgia de despedida. Lucía le puso Sofía. Hicimos una misa en su memoria. El padre Ignacio habló de la comunión de los santos, de cómo Sofía ahora intercede por su familia desde el cielo. Lucía lloró durante toda la misa, pero esta vez lloró acompañada. Necesitaba una iglesia que llorara conmigo, me dijo después, no que me dijera que no llorara. En enero de 2024, Lucía comenzó el proceso de Rica para adultos. En mayo de 2024 fue recibida en la Iglesia Católica. Renunció formalmente a su iglesia evangélica y hoy es catequista de confirmación en la Basílica. Pero quedaba una, la más difícil, mi madre.
Clara, mi madre, había sido atea durante más de 40 años. Era profesora de biología, racionalista, anticlerical, hija de republicanos españoles que habían huido de Franco. Para ella, la iglesia era sinónimo de opresión. Durante 7 años, mientras el resto de la familia se convertía, ella se mantuvo firme, se negaba a ir a misa, se negaba a hablar de fe. Decía que yo había destruido la familia. En abril de 2025, mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2. La cirugía fue exitosa, pero tuvo que pasar por quimioterapia durante 4 meses. Mi padre, ya católico, rezaba el rosario junto a su cama todas las noches. Ella no rezaba con él, pero tampoco lo detenía, solo lo miraba en silencio. En septiembre de 2025, después de terminar la quimioterapia, mi madre me llamó. Matías, quiero ir a misa, solo una vez, para ver qué es lo que atrajo a toda mi familia. El 15 de septiembre de 2025, mi madre asistió a su primera misa a los 58 años. Se sentó en la última fila. Yo estaba en el altar, ayudando. La vi todo el tiempo. Su rostro era de escepticismo, hasta la consagración. Durante la elevación de la hostia, vi cómo su expresión cambiaba. No lloró, pero algo pasó. Después de la misa, se acercó al padre Ignacio. Padre, quiero aprender, le dijo. El padre Ignacio le dio catecismo privado durante 4 meses. Mi madre, la profesora de biología racionalista, leyó a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, a Chesterton. Hizo preguntas difíciles, debatió, peleó intelectualmente, pero poco a poco las defensas cayeron. El 8 de diciembre de 2025, fiesta de la Inmaculada Concepción, 8 años después de que yo experimentara mi llamado al sacerdocio en esa misma fiesta, mi madre fue bautizada, confirmada y recibió su primera comunión. Lloró durante toda la ceremonia. Después me abrazó y me dijo: Matías, durante años pensé que eras tú quien había cambiado, pero ahora entiendo, no fuiste tú, fue Cristo quien nos cambió a todos a través de ti. No puedo seguir negando que Él me salvó a través de ustedes. Hoy toda mi familia es católica, mi padre Roberto, mi hermano Santiago, mi hermana Lucía, mi madre Clara y yo. En un año seré ordenado sacerdote. Cuando miro hacia atrás a ese niño de 8 años preguntando ¿quién es ese señor? Y a mi madre respondiendo sin pensar, dicen que murió por ti, me doy cuenta de algo. Dios plantó una semilla ese día a través de las palabras de una mujer atea, y esa semilla tardó 12 años en germinar. Pero cuando lo hizo, no solo me transformó a mí, transformó a toda mi familia. El próximo diciembre, cuando sea ordenado sacerdote, mi familia entera estará en la primera fila. Mi padre, que casi muere y encontró a Dios en un hospital. Mi hermano, que quería desaparecer y encontró sentido. Mi hermana, que lloró sola y encontró una iglesia que llora con ella. Y mi madre, que negó a Dios durante 58 años y finalmente se rindió ante su amor. Y cuando celebre mi primera misa como sacerdote, voy a alzar la hostia consagrada, voy a mirar a mi familia y voy a decir con toda mi alma: este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, porque Él murió por mí, por mi padre, por mi hermano, por mi hermana, por mi madre, por todos nosotros. Mi nombre es Matías Andrés Morales Torres, tengo 26 años y estoy agradecido de haber sido llamado al sacerdocio. Hace 18 años, una pregunta inocente cambió mi vida, y a través de esa vida, Dios cambió a toda mi familia. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad
de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.